No estoy esperando que ningún de también no tengo por empresa, pero no quiero que diga que es capaz. Nosotros, estuvimos juntos, que somos equipados. Y no estamos por nadie más, ¿eh? Llevo aquí, por la historia de lo que pasa. Pero no sé qué, estoy diciendo, ¿qué te tienes de hacer? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Son las 8 en punto. Bueno, son 7 en punto del horario de Ciudad de México. Vamos a dar inicio con esta sesión. Estamos en la segunda sesión de la primera semana correspondiente a lo que es la administración y la gestión. Retomando un poquito de la información de la sesión pasada, veíamos la importancia que tiene la elaboración y la ejecución de lo que es el objetivo general, los objetivos específicos y metas. Es muy importante que verifiquemos, validemos realmente si estamos estableciendo correctamente el objetivo general, los objetivos específicos y las metas de este proyecto. Como bien comentábamos en la sesión pasada, recordemos que el módulo 22 es muy diferente a lo que es módulo 23. Permítame un segundo. Sí, entonces, realmente parte de lo que es cómo ejecutar, cómo elaborar, lo veíamos en la parte de la presentación pasada. Voy a retomar una parte muy importante, dado que visualizando un poco la información que han estado subiendo en la plataforma, hay un índice muy alto de reprobatorio con respecto a los trabajos que se están presentando. Verificando algo de lo que estábamos visitado o visualizando, veíamos que lo que se requiere para la primera fase es una presentación, la introducción, y en la introducción realmente es la descripción del problema. Recordemos que una parte importante, como bien mencionamos, que la descripción del problema es definir realmente cuál es la situación o cómo es que nace la problemática. Evitar el decir yo, evitar decir mi proyecto, el evitar decir lo que se está realizando con respecto al proyecto, pero hablando en primera persona. Debemos redactar el proyecto en tercera persona, es decir, por ejemplo, el presente proyecto que se está llevando a cabo, que refiere a lo que es la parte de, por ejemplo, problema de escasez de agua, problema que se suscita dependiendo en la temática que ustedes estén realizando, sin emplear lo que es la parte del yo, o hablando de mi proyecto, mi ciudad, sino, por ejemplo, decir, el presente proyecto que se denomina, que tiene titulado como, empleamos el título, que radica la problemática en la ciudad tal, de tal municipio, porque aquí nosotros tenemos que definir exactamente qué vamos a trabajar o qué poblado vamos a atacar, si es un proyecto local, si es un proyecto estatal o si era un proyecto nacional. Buenas noches, Jonathan. Entonces, esto nos iba a permitir realmente conocer a través la propia descripción del problema, que es la idea generalizada del problema, conocer el objetivo general. Recordemos que cuando nosotros elaboramos la introducción, tiene que estar ahí plasmado ya nuestro problema. Y a través de ese problema, si hablamos de problemas de escasez de agua, de bullying, de cualquier temática social, de ahí vamos a retomar nuestro objetivo general. Y como bien veíamos, el objetivo general siempre va a comenzar con un verbo en infinitivo, va a comenzar con un verbo que inicia con ar, et, ir. Lo podemos ver con la metodología de Bloom. Sí que hay verbos que podemos tomar desde ahí para poder elaborar lo que es la parte del objetivo general. El objetivo general va a iniciar con un verbo en infinitivo,
va a tener un cuerpo, que el cuerpo va a ver la definición del problema, va a tener una temporalidad, va a tener un lugar donde se está realizando este proyecto. ¿Por qué es tan importante realmente el que nosotros manejemos o delimitemos correctamente el tema de investigación? Dentro del proceso administrativo o dentro de la administración, el conocer o el llevar o el definir en qué ciudad, en qué estado, en qué municipio se está realizando el proyecto nos va a permitir conocer la demografía de población. ¿Y por qué es tan importante conocer la demografía de población? Realmente, como bien compartía en la sesión pasada, cuando nosotros conocemos la demografía de población, es con la que vamos a trabajar las 4 semanas. Si nosotros empezamos a cargar problemas desde la semana 1, todos estos problemas, que es la etapa más importante de un proyecto, que es la etapa de planeación, automáticamente la semana 2 va a tener problemas, la semana 3 va a tener problemas. ¿Por qué? La semana 2 depende de la semana 1. O sea que si nosotros no hicimos correctamente el objetivo general, los objetivos específicos y las metas y la justificación del proyecto, en semana 2, si vamos a utilizar esa información para elaborar nuestras actividades, tareas y recursos, automáticamente cuando nosotros vamos a la plataforma va a tener problemas. ¿Y qué va a suceder si aún así tenemos problemas en fase 2? Cuando llegamos a semana 3, de igual manera va a tener problemas porque la información que ustedes desglosen en semana 2 la van a volver a utilizar en semana 3 y así consecutivamente, que el conjunto de las 3 semanas para que ustedes puedan obtener una calificación que pase en el módulo 23, en semana 4 van a ocupar información de las 3 semanas que se estuvieron trabajando. Por eso es muy importante que tomen en consideración las retroalimentaciones que se les está colocando en sus trabajos. Realmente ver y el hecho de poder analizar lo que se está solicitando, parte de la función que tenemos nosotros como asesores virtuales es la orientación educativa. Sin embargo, la plataforma, como es heteroflexible, que bien les comentaba, se encuentra abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos permite el autoaprendizaje. Ese autoaprendizaje es el método de enseñanza que nosotros aprendemos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, como bien les compartía, si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que están realizando, tenemos el foro de dudas académicas. No olviden que este foro de dudas académicas tiene una importancia también dentro de lo que es la parte de Pretalina CEP, porque es un método de interacción que tiene entre el alumno y el docente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en algún punto de lo que están elaborando les surge una duda, ustedes la pueden plantear y será resuelta a la brevedad posible. Comúnmente yo trato de estar o de mantenerme dentro de la plataforma el mayor tiempo posible para poder ayudar a los estudiantes. Esto con el fin, porque pasa la situación que llegan a módulo 22 y cuando pasan a módulo 23 desconocen todo lo que es la parte de cómo elaborar o estructurar un proyecto y vuelven a retomar solamente la información que trabajaron en módulo 22 y la suben tal cual al módulo 23 y empiezan las cuestiones reprobatorias. Y eso es una problemática porque hay que diferenciar de nuevo, porque vuelvo a tomar el tema, que módulo 22 es muy distinto a módulo 23. Uno de los objetivos principales que tiene módulo 23 para iniciar es el uso y la aplicación de las tecnologías emergentes. Y esto ustedes desde que inician deben de saber que cuando van a llegar a módulo 23 es uso y implementación de tecnologías emergentes como Canva, como Prezi, como Genial, y aún así, a pesar de que la plataforma les indica o les da una indicación, una instrucción, lo siguen haciendo a su manera, siguen subiendo trabajos en PowerPoint, trabajos en Word, o sea, lo siguen elaborando y aún así suben trabajos que no están justificados, tienen problemas de ortografía, hay problemas de sintaxis. Ya estamos en la recta final de su preparatoria, donde los niveles de exigencia son un poco mayores, donde las cuestiones, estamos trabajando con un proyecto y proyectos sociales, donde una de las funciones que tengo es revisar punto tras punto realmente si la información que ustedes están estableciendo, como la introducción, que es su problema, está relacionado con su objetivo general. El objetivo general está relacionado con sus objetivos específicos. Si cumple realmente a ese objetivo general.
y si sus metas son acordes a esos objetivos específicos. Porque una vez que ustedes ya tengan realmente la cimentación de su planeación, segunda semana, cuando lleguemos a la etapa de organización, se les va a facilitar. Tercera semana se les va a facilitar. Porque, por ejemplo, segunda semana elaboramos un cuadro que viene actividades, tareas y recursos. Tercera semana, esa misma tabla la vamos a utilizar, pero con otros elementos adicionales que se van a emplear, que sería más sencillo. Y ya la elaboración de un diagrama de Gantt se va a facilitar. El conocer que por qué utilizamos una temporalidad a largo plazo en un proyecto social, lo van a poder plasmar dentro de un diagrama de Gantt. Porque cada una de las tareas que ustedes van, junto con sus actividades que van a realizar, requieren de grandes tiempos y grandes esfuerzos. ¿Y por qué la importancia de cada uno de los recursos? Porque viene dentro del proceso administrativo. Recordemos que la etapa que estamos realizando nosotros dentro del módulo 23 es el proceso administrativo de un proyecto. Es más un enfoque administrativo y un enfoque financiero, conocer por qué o el porqué de los pasos del proceso administrativo, cómo se lleva a cabo cada uno de ellos, estructurados de la manera correcta. Ahora bien, ¿cómo justificamos un proyecto? Realmente el justificarse, es decir, el por qué y el para qué es importante este proyecto. ¿De qué radica la importancia que yo vi y en qué beneficia a la sociedad? Realmente vamos a analizar que todos los proyectos sociales, que por eso viene la palabra social, incluye a la sociedad. Realmente cuando nosotros trabajamos dentro de los objetivos específicos, trabajamos con la sociedad porque tenemos que incluirla. Si, por ejemplo, tenemos un problema de contaminación ambiental y uno de mis objetivos específicos es crear brigadas de limpieza junto con la sociedad, yo ya estoy incluyendo a la sociedad. ¿Por qué es tan importante que la sociedad trabaje en conjunto con un problema social? Porque precisamente no solamente el problema es de uno, sino es de una sociedad entera. ¿Y por qué los proyectos sociales son a largo plazo? Porque el concientizar, el hacer el cambio de cultura de una persona es difícil. Imagínense de millones de personas o de miles de personas que son las que habitan en su localidad, ciudad, estado o a nivel estatal, como hayan elegido su proyecto. Vamos a trabajar con una magnitud, con una muestra gigantesca de personas. O sea, nuestro mercado es amplio y tenemos que pensar, y parte de los proyectos sociales, a diferencia de lo que yo comentaba en la sesión pasada, ¿por qué la plataforma no les pide un proyecto común? ¿Por qué no pedirles un proyecto de negocio, un proyecto en el que ustedes puedan decir, quiero abrir una juguería, una pizzería, una barbería? Porque son proyectos que no requieren ni de esfuerzos ni de tiempo. Realmente es decir, voy a abrir una tienda, no le voy a preguntar a la sociedad, ¿te interesa que yo abra una tienda? Solamente voy a hacer un simple estudio de mercado para definir dónde puedo establecerme, qué es lo que se puede vender, y en base a ello, yo ya voy a hacer todo lo que necesito para poder aperturarlo. O sea, realmente los objetivos van a ser simples, no hay una investigación, no hay un empapamiento de información que yo pueda decir, necesito investigar, necesito adentrarme al problema. Realmente los proyectos sociales que ustedes están realizando no solamente son hacerlos por hacerlos o hacerlos por terminar el módulo 23, es que ustedes conozcan realmente la importancia de esa problemática. ¿Por qué problemas que llevamos miles de años y no se han podido resolver, como escasez de agua, como contaminación ambiental, como tira de basura, como quema de basura, como violencia intrafamiliar, como bullying escolar o lo que es bullying laboral? Todos estos temas que a lo largo del tiempo no se han podido resolver. ¿Por qué? Porque realmente podemos concientizar veamos, a 1000 personas, pero si una de esas se va y entra otra, esa otra puede poner algo tóxico en las demás personas que puede hacer que retroceda. Precisamente los proyectos sociales son proyectos que se encuentran en constante movimiento. Ustedes pueden visualizar los proyectos que elabora el gobierno federal junto con los gobiernos estatales, que precisamente es algo que nosotros nunca vamos a ocupar dentro de un proyecto social. Nosotros no podemos ocupar objetivos específicos, ni objetivos generales, ni metas que incluyan al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ya tiene sus propios proyectos de esos temas, ya tienen sus propios objetivos específicos,
ya tienen sus propios tiempos, ya tienen todo ellos justificado, ya están, todo tienen basado en estudios que han realizado conforme en tiempos han pasado, como generaciones han pasado, como gobiernos han estado, y que al día de hoy todavía no logran minimizar. Realmente uno de estos que podemos ver es la violencia en México. A veces gobiernos te dicen que crece, que se amenoriza, pero siempre se encuentra en constante movimiento cambiando las estrategias. ¿Y qué son las estrategias realmente? Son las metas que yo me propongo a realizar. Una de las metas es disminuir la violencia en México en un 50% o un 60%. Es algo que yo quisiera que sucediera, es algo que me gustaría que pasara. Sin embargo, a lo mejor no pueda suceder esa meta al 60%. A lo mejor yo diga y lo reducí al 40%. O que otra de las estrategias que yo me proponga como meta sea colocar cámaras en ciertos puntos en la ciudad para aminorar la delincuencia. También puede hacer que lo pueda realizar, pero todo eso también depende de un recurso. Al nosotros tener una meta debemos de analizar todo lo que estamos planteando. Por eso precisamente el tener desde la introducción, que es importante, desde definir ese problema, cuál es la problemática que estoy realizando, posteriormente el establecer correctamente mi objetivo general, los objetivos específicos que solicita módulo 23, no te pide segmentación que lo pongan en educación, en social, en salud, no se solicita en módulo 23. Trabajo que esté realizado así es trabajo que está mal, porque no se está pidiendo esa información. Eso es de módulo 22. Módulo 23 requiere que ustedes conozcan la estructura como si nosotros estuviéramos presentando este proyecto a alguien que le interesara realizarlo. Que yo el día de mañana agarro y empiezo a revisar, voy a conocer la estructura correcta que debe de contener un proyecto, desde la parte de la planeación, organización, la dirección y control de un proyecto. ¿Para qué? Para ejecutarlo. Entonces, todo esto es muy importante que suceda de esta manera. Adicional a esto, las fuentes de información, que sean correctamente las instrucciones. Esto es muy importante, dado que a su vez que usted se atrasan las calificaciones y que a lo mejor los estudiantes que han tenido la oportunidad de subir sus trabajos entre semana tienen esa oportunidad de la segunda oportunidad en dado caso que su trabajo no haya sido aprobatorio. Los que están entregando entre sábados y domingos no van a tener esa oportunidad. Si su trabajo no está debidamente correcto, automáticamente tiene una calificación no aprobatoria. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, pasa semana 2 y empieza a trabajar con información que estaba mal? Automáticamente lo que va a plantear está mal, porque no va a tener las bases sólidas para poder establecer ni las actividades ni las tareas para poder establecer esa fase, ni va a poder realizar lo que es su diagrama de flujo para poder establecer esa fase, ni todas las actividades que solicitan. Por ello está la importancia que ustedes se tomen un momento para leer correctamente las instrucciones. Y como vuelvo a recalcar, tienen dudas, la pueden escribir en el foro de dudas académicas. A lo mejor les da pena escribir en foro de dudas académicas, lo pueden realizar en el chat. Hay estudiantes que me han escrito, me han preguntado sus dudas y con toda confianza se las contesto, con todo gusto les respondo sus dudas. Y de igual manera también les puedo dar tips para mejora de sus trabajos. Ahora bien, ahora definiendo esto, vamos a tomar un punto muy importante que también viene dentro de la planeación o de lo que nosotros podemos ver dentro de la administración, que es planear y gestionar. Que gestionar no es más que pedir. Realmente cuando gestionamos algo es porque estamos pidiendo algo que necesitamos. Vamos a necesitar recursos, como bien vamos a ver en la siguiente semana, recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos. Todos estos recursos nos van a servir o nos van a permitir realmente conocer si el proyecto va a ser viable o no. ¿Y qué va a suceder si realmente un proyecto no es viable? Automáticamente es un proyecto que no se puede realizar. En finanzas vemos un punto importante que es viabilidad técnica, factibilidad técnica, solvencia, liquidez. Todos estos 4 puntos que son importantes en un proyecto nos va a indicar si el proyecto se puede llevar a cabo o no. Dentro de lo que es prepa línea CEP, vemos la parte superflua, como una talladita, una embarradita, para que ustedes conozcan qué sucede si yo, por ejemplo, no coloco correctamente los recursos humanos dentro de un proyecto.
Si yo no coloco el personal que realmente estoy poniendo para mi tema, yo establezco un tema de bullying escolar y se me olvidó colocar un abogado, automáticamente cuando yo quiera establecer o cuando yo tengo una problemática que esté relacionada con un aspecto legal, no voy a tener con qué armas defenderme y va a tener un problema mi proyecto porque yo no supe establecer esos recursos que yo requería. O que yo, por ejemplo, diga, no aplica, ya lo tengo, ya cuento con ello, o deje espacios en blanco. Si nosotros empleamos esas palabras dentro de una tabla de recursos, automáticamente el área financiera o cuando llegamos al estudio de finanzas se va a decir, tu proyecto no es viable. ¿Sabes qué? No te puedo ayudar. No podemos seguir porque ¿cómo vas a tener un proyecto que tú digas, no tengo los recursos o ya cuento con ellos? Porque nosotros estamos estableciendo un proyecto en cero, donde vamos a establecer una tabla que nos va a permitir más adelante en el área de finanzas conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, un estado de resultados y un movimiento de flujos de efectivo. ¿Para qué? Para conocer realmente, ahí sí podemos determinar, es que a mí me van a donar una computadora, a mí me van a donar una silla, a mí me van a donar mobiliario de equipo y oficina. Ahí sí los empiezo a quitar y empiezo a determinar mi estado de balance, pero ahí sí lo puedo realizar. Es la manera sencilla de realizarlo. El proyecto es el que hicimos en primer lugar esta semana o después. No comprendo mucho su pregunta, Alan. El proyecto es el que hicimos el proyecto es el que hicimos en primer lugar esta semana o es después. Si puede replantear su pregunta para que la pueda comprender. Eh, Jonathan Chávez, mi proyecto trata del apoyo al arte con la finalidad de mejorar la comunicación en la sociedad, así como para eliminar prejuicios, reducir delincuencia y promover la cultura en Oaxaca. Es un proyecto estatal. Sí, es un proyecto correcto. De hecho, ahí podemos definir el objetivo general. Realmente lo que estás tratando de hacer es mejorar la comunicación en la sociedad para eliminar prejuicios y reducir la delincuencia y promover la cultura en Oaxaca. Desde ahí ya tienes lo que es tu objetivo general, desde la palabra mejorar. Ahora bien, ¿qué se le puede añadir a esta palabra? Porque ya tenemos la parte de dónde lo vas a realizar. Si es un proyecto estatal, lógicamente va a ser Oaxaca y vas a ponerle además la temporalidad con la que lo vas a realizar, que puede ser 2024-2025, 2024-2026, dependiendo, porque vamos a definir que los proyectos son a largo plazo. ¿Por qué no 2023? Porque ya estamos cerrando 2023 y lógicamente lo que es las temporadas de noviembre y diciembre, pues comúnmente, si lo vemos por la parte de trabajar, en la jornada obrera solo tendríamos noviembre y parte de diciembre. Entonces sería iniciarlo desde enero para ponerlo en marcha. No a los recursos que vamos a generar, lo vamos a ver en semana 2. Eso es lo que comentaba, la parte importante realmente, esos recursos van a solicitarse en la semana 2, pero si no tenemos correctamente establecido ni la parte introductoria de mi proyecto, ni el objetivo general, ni los objetivos específicos, ni las metas, ni la justificación, me va a costar trabajo que realmente me salga correcto la fase 2, porque ahí es donde se van a solicitar. Ok, entonces veíamos que lo que es gestionar. La palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. O sea que realmente la palabra gestionar hace la referencia a cómo nosotros como líderes de proyecto, cómo nosotros a través de directores de proyectos, que es lo que somos actualmente, vamos a administrar cada uno de nuestros recursos para poder establecer nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque si yo, cuando vaya a establecer, administrar mis recursos, empiezo a ver, me hace falta hojas, me hace falta sillas, me hace falta a lo mejor escobas, un automóvil, lo que yo vaya a necesitar, ¿cómo lo voy a gestionar? Ya sea en estos casos, lógicamente, lo que vamos a emplear dentro de la parte financiera
Como va a ser muy difícil estimar cada uno de los costos y no podemos determinar con exactitud de acuerdo a la cantidad de población, porque aquí vamos a ver como la parte de probabilidad dentro de la estadística. En su momento les voy a decir cómo ustedes lo van a calcular o en su caso cómo le pueden hacer para no estimarlo con parte monetaria. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una gestión administrativa? Primeramente, tener un control correcto del proceso administrativo, que es lo que nosotros estamos viendo. Realmente, si nosotros no tenemos un control en el proceso administrativo, no podemos gestionar un proyecto. Como se mencionó dentro de la sesión pasada, un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. Nosotros trabajamos dentro de la parte de administración y en un proyecto con la eficacia y la eficiencia, trabajar con el número menor de recursos en un mayor número de tiempo, o sea, tratar de minimizar esa cantidad de pago que nosotros estamos realizando. El proceso administrativo se compone de 4 etapas elementales, que es las que nosotros podemos encontrar en diferentes autores: planeación, organización, dirección y control. Aquí sí no lo podemos aplicar como en las matemáticas, como a veces decimos que el orden de los factores no altera el producto, porque aquí sí, si nosotros movemos alguna de las etapas, altera todo el producto, porque la primera etapa para cualquier proceso administrativo es la planificación, que viene de planear. Realmente, ¿cómo lo planeamos? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Qué necesitamos para planear este proyecto? Precisamente el planear es el definir los pasos para poder llegar a las etapas que estamos buscando. Organización. Aquí vamos a mantener realmente los recursos que vamos a necesitar y cómo vamos a administrar precisamente esos recursos que van a estar dentro de la organización interna a través del buen manejo de cada uno. Llegamos a la etapa de dirección. Aquí es cómo vamos a mover esos recursos. Yo ya tengo contemplado dentro de mi organigrama, dentro de la etapa de organización, cómo se va a distribuir mi organización interna de mi proyecto. Tengo mi director general, que va a ser mi director de proyecto, tengo mi subdirector de proyecto, tengo la parte media, dentro de la parte media de la subdirección de proyecto tengo a mi jefe de control, a mi jefe de producción, a mi jefe de lo que ustedes quieran colocar, y abajo tengo la parte obrera. Así vengo mis líneas de comunicación. Es un organigrama de jerarquía, que viene un organigrama de jerarquía, y hay diferentes tipos. Hay verticales, horizontales, de círculo, como lo quieran emplear, de árbol. Y una vez que yo ya conozco a lo que es mi plantilla laboral, voy a llegar a la etapa de dirección. En esa etapa de dirección es yo director, yo gerente, yo líder de proyecto, cómo me voy a comunicar con mi personal, qué tipo de comunicación voy a emplear para comunicarme. Comunicación asertiva, comunicación pasiva, comunicación pasivo-agresiva, comunicación agresiva, que comúnmente las que se utilizan dentro de las organizaciones es la comunicación asertiva. Es el yo te escucho, tú me escuchas, y así nosotros podemos tener un buen ambiente laboral. Adicional de esto, en la etapa de dirección, vamos a ver cómo vamos a utilizar los recursos también, qué tiempo vamos a emplear. En la etapa de dirección, vamos a ver nuestro diagrama de Gantt. Aquí vamos a conocer, junto con la etapa de control, realmente cuánto tiempo nos va a ocupar realizar cada una de mis actividades y tareas. ¿En cuánto tiempo lo voy a terminar? Bien, yo ya establecí ese tiempo desde mi objetivo general. En el objetivo general coloqué que voy a ocupar del 2024 al 2025. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 12 meses dentro de 4 fases. A lo mejor esas fases me va a tomar 3 meses, 3 meses. Aquí tengo 6 y 3 y 3, 6. Ya tengo 12 meses distribuidos. O a lo mejor, en su momento, una de mis fases me va a ocupar más tiempo que las otras y lo voy a distribuir con el fin de que esa temporalidad que yo utilicé al inicio cuadre con mi diagrama de Gantt. Dentro de la etapa de control, vamos a también a llegar a lo que es el análisis de escenarios, que bien como comentaba, el análisis de escenarios nos va a ayudar realmente al proceso de cómo nosotros producimos internamente dentro del proyecto. ¿Qué futuros hipotéticos puede existir? Realmente, ¿cuántos caminos existen? ¿Qué estándares voy a aplicar para mi proyecto? Estándares de calidad, estándares de cantidad, estándares de tiempo,
estándares de finanzas, estándares de comunicación, múltiples tipos de estándares que me van a pedir medir cómo se comporta mi proyecto. Entonces, a través de este proceso administrativo, nosotros llevamos las etapas correctamente para realizarlo. Ahora bien, tenemos lo que son los objetivos, que bien les comentaba que la primera etapa es la planificación, la organización, liderar y el control. Realmente en esta etapa que nosotros debemos de liderar, es nosotros entramos en función o entramos como una de las figuras más importantes del proyecto. Aquí, y de hecho desde el inicio, sin embargo en la etapa 3, el liderar es la parte fundamental porque ustedes son los encargados de estar en cada una de sus etapas para definir si realmente se están llevando a cabo. Aparte de ser líderes, se convierten en supervisores. Aparte de ustedes planear su propio proyecto, van a tener que supervisar a cada uno de su personal para que realmente cumpla con sus tareas. Bien, se acabó los primeros 30 minutos, nos desconectamos de la liga y nos podemos a reconectar, por favor.